Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Cindy, Yair y Sergio, les cuento. Al oído, el presidente de la República ya dio a conocer que tiene listo el nombre de la nueva ministra de Comunicaciones. Se trata de Carmen Ligia Valderrama Rojas, que es la nueva ministra de las TICs. El presidente Iván Duque lo acaba de hacer a través de su cuenta de Twitter, tras obviamente la salida en medio de un escándalo de la exministra Karen Abudinen, quien ha sido apartada de su cargo. Bueno, ya renunció, pero todos decían que fue una solicitud del presidente, que le ha dicho en últimas, por favor, siga el proceso por cuenta de esta situación de los 70.000 millones de pesos de centros poblados, de lo que tenemos también noticia por cuenta de los que se está señalando como haber intentado intervenir en todo el proceso. La doctora Carmen Ligia, como la nueva ministra, venía desempeñándose como viceministra de Transporte y también ha sido superintendente de Transporte, fue superintendente delegada para la protección del consumidor y secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se ha desempeñado también como funcionaria en UNTAD de las Naciones Unidas, profesora universitaria, más de 20 años de experiencia en Derecho de los Negocios y Gestión Pública. Bueno, experta en administración pública, supervisión y vigilancia, derecho contractual y competencias. Bueno, es una mujer que sí, está como tiene todos preparada. los pergaminos para poder llegar al Ministerio de las Comunicaciones en reemplazo de la doctora Karen Abudinen. Y bueno, vamos a ver cómo le va a ella porque recibe un chicharrón. Y esta me parece que es la tercera mujer encargada de este ministerio. Vamos a ver cómo le va, porque lo único cierto es que tendrá que llegar, como lo están haciendo seguramente, a revisar una cantidad innumerable de contratos de donde se desprenden otras presuntas irregularidades. Yair. Sí. Además, llega a reemplazar a Karen Abudinen, que pues, los medios de comunicación ya la graduaron de corrupta. Yo por lo menos creo firmemente que la exministra no es corrupta, creo que es una víctima de la situación. Pero lo que sí decíamos desde la hora de la verdad hace mucho tiempo es que alguien debía asumir esa responsabilidad política, por supuesto. Pero una cosa es eso, la responsabilidad política, y otra es que ya la estén graduando de corrupta. Y pues bien, llega esta señora Carmen Ligia a solucionar todo ese chicharrón, como usted muy bien lo dice, del contrato de centros poblados y de, bueno, toda una serie de contratos que se han venido conociendo y que se han venido destapando en estos últimos días. Mientras tanto, el senador Armando Benedetti se defiende y dice con Emilio Tapia: jamás en la vida me he tomado un tinto, ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat, como en las viejas épocas del rufián. Quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay, escribió el senador Armando Benedetti. También arremetió durísimo en contra de la exministra Karen Abudinen, que pues ha venido diciendo cositas y pues hombre, escribió lo siguiente: Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se abudinearon la plata con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. Hágame el favor. ¿Qué tal el nivel de ofensa del senador en contra de la señora ministra? Pero resulta que la exministra Karen Abudinen tuvo que hacerle un recorderis, vamos a refrescar la memoria. Y pues escribió algo también muy heavy. Abro comillas: senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como lo hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante. Caducar el contrato, caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos, y lo puso en mayúsculas. Le respondió en la cuenta de Twitter la exministra Karen Abudinen. Lo cierto es que, ojo, porque van revelándose nombres respecto a este escándalo y ya
Revista Semana inclusive habló de otros personajes. Estarían allí presuntamente, de acuerdo con esta publicación, Antonio Sabaraín, Daira Galpis de Cambio Radical y Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal. Vamos a ver qué dicen estos congresistas, cómo se van a pronunciar. Pues Revista Semana lo señala con estar metidos en medio de este proceso. Evidentemente, como lo dice muy bien Yair, ninguno de los mencionados y tampoco la ministra, pues son culpables de nada, pues hasta que no haya una autoridad judicial que así lo designe, no se podrá decir lo contrario. Lo digo porque en algunos medios de comunicación ya hace carrera el empezar a señalar y empezar a decir que son estos unos corruptos cuando realmente no ha habido una decisión de por medio. Pero bueno, esto hace parte del concierto político en Colombia. Y ahora, Cindy, Jair, los invito a ver una situación bastante, o más bien, a escuchar una situación la verdad, bastante bochornosa. Sí, la vergüenza. La función del periodista, obviamente, no es tomar partido ni a favor ni en contra de su entrevistado, sino hacerle preguntas para que él responda y la audiencia es la que sea la que tome la decisión. Tome posición de si está o no de acuerdo con el invitado. Y esto fue lo que ocurrió ayer para desdicha, digo yo, del periodismo colombiano y de la profesional en periodismo, la señora Vanessa Latorre, que vaya, si se ha ido lanza en ristre en contra de la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, quien mantuvo la compostura en medio de una muy acalorada discusión. Escuchemos. 2 millones de... Es que no los vi a ustedes hablar del dinero que se incautó en las vías del norte del pues no Cauca nos ha y del oído sur. porque hemos hecho un montón de entrevistas desde todas las dinero ópticas. Que se incautó. No, es que la gente como usted lo que le gusta es de darle palo a los medios de comunicación, que no, eso es una estratégica que los medios Bolsonaro, usted para deslegitimar la prensa, porque cuando la gente deslegitima la prensa está deslegitimando la democracia. No, yo deslegitimo yo la no información le voy a permitir que falsa. en mi cabina de radio me diga Yo que los medios de comunicación no hacen lo que están haciendo, porque ¿cómo? O sea, perdón, ¿usted ha oído los programas que hemos hecho en esta emisora? Pero tu actitud ¿La estamos entrevistando a usted? Vanessa, su actitud es completamente fascista. ¿Fascista? Usted ¿Yo? no me está dejando opinar a mí. Doctora María Fernanda, déjeme la tengo aquí sentada en la opinarle, cabina. pero me está diciendo que no lo va a permitir. O sea, no, que no usted le voy no a permitir que atienda. ¿no? No, diga lo que quiera, que pasó vino. Pero no le voy a permitir que diga que los medios de comunicación, yo sí lo como digo, nosotros, lo he desinformamos. vivido en carne propia. No nos desinforman. Ha oído. A Cambian no la nos ha oído. noticia. Sí, Hágale, señor. Pascual. Sí, señor, desinforman. Son especialistas en distorsionar la verdad. Es más, es que a la gente el que no le público gusta se la merece. No es la le gustan los democracia. medios de comunicación. Al contrario. Eso es lo que pasa. Pero ¿por qué me calificas? Porque usted me está diciendo que los medios de comunicación. ¿Por qué no te doy el derecho de calificarme entonces? No le puedo permitir Doctora María que Fernanda, en la cabina de Caracol Radio nos diga ¿por qué no? que los medios de comunicación, no hemos cubierto todas las aristas de un proceso los de paz. reyes de la desinformación en el mundo. Eso pasa, las redes sociales hoy a usted le cambian la percepción. Solo con información falsa. ¿Sabe cuántas noticias falsas salieron en contra de la policía? Nosotros está hablando de otra cosa. Son medios. Seamos serios para poder hacer una entrevista seria, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, ¿a qué vino? Si sí, los medios hágale, de comunicación Pascual. no sirven para nada, ¿qué hace viene? aquí? Entonces, sí. Entonces No, me yo creo voy. que Sí, doctora María si quiere Fernanda, váyase, no, porque no. es que aquí Pero la es que estamos con invitando ese nivel a de que agresión hable. de ustedes. No, toda le la estamos tranquilidad. dejando que escuche, la queremos hablar, queremos... Pero si estoy dando mi punto de vista, perdón. Bueno, deje que Pues le definitivamente Sí. queda en manos de la audiencia calificar lo que ha ocurrido, que nosotros como profesionales del periodismo pues tenemos que decir es lamentable para el ejercicio que hacemos como periodistas. Lamentable tomar posición, lamentable agredir al invitado, quiera decir el invitado lo que quiera, y peor todavía, lamentable decirle si se quiere ir, váyase. Sí, yo creo Demar, Cindy, yo creo que el problema acá en realidad es no tomar posición. Es decir, los medios de comunicación en Colombia posan de absolutamente imparciales, especialmente esta señora Vanessa Latorre, que lo digo con nombre propio, es una santista militante, y yo creo que el país entero lo sabe. Caracol Radio, que pertenece al grupo Prisa, digamos, es de orientación centroizquierdista, digamos, progresista. Los medios de comunicación tienen una línea editorial y eso hay que reconocerlo y hay que asumirlo. Uno tiene que asumir su subjetividad para poder ser lo más objetivo posible. Y creo que nosotros, personalmente en este programa, es lo que tratamos de hacer. Somos un programa, sí, informativo, pero también somos un programa de opinión, que tenemos una línea editorial marcada. Claramente somos un programa de derecha, pero nunca, independientemente del entrevistado, hemos tratado a los entrevistados de esta manera, como lo ha hecho esta señora
que dice ser periodista, pero que no otorga ni siquiera el derecho a la réplica. Es que hay que escucharla gritar y ni siquiera ha dejado hablar a la precandidata, a María Fernanda Cabal. Entonces yo creo que esta persecución de los medios de comunicación con estas candidaturas, digamos, que pueden generar cierto nivel de resistencia o con los candidatos que generan, que tienen una posición clara, pues es el pan de cada día y lo que vamos a ver aquí de cara al 2022. Pero eso se debe a que los medios de comunicación no dicen que tienen una línea editorial y hay que reconocer esa línea editorial para tratar de ser lo más objetivos posible. Yo me pregunto si algún medio de comunicación en Colombia ha osado maltratar al aire, ha osado decirle váyase de la cabina a un sujeto como Timochenko, Carlos Antonio Lozada o alguno de los otros que hace parte del grupo FARC. Para nada. No, o sea, realmente no hay lugar a tan mal momento que además deja muy mal parada a la señora periodista, cosa que lamenta uno profundamente porque pues es una profesional a fin de cuentas, pero bueno. 7:42 minutos y otros hechos que son noticia y les contamos a ustedes al oído es que Antioquia recupera a su gobernador en propiedad, Cindy, el doctor Aníbal Gaviria. Así es, Demar. Precisamente la Corte Suprema de Justicia concedió libertad provisional al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por el vencimiento de términos. Se había legalizado su captura el pasado 25 de marzo. Ya han pasado más de 6 meses de lo que establece la ley para que se inicie una etapa de audiencia pública en la que, bueno, allí ya se finalizaría con la decisión de absolver o condenar, pero bueno, no empezó esta audiencia y por eso ha quedado en libertad Aníbal Gaviria. Ya se reincorporó a sus funciones como gobernador desde este momento ya está en su oficina en la gobernación y bueno, la verdad, una buena noticia. Recordemos que el mandatario estaba siendo investigado por presuntas irregularidades en un contrato por la pavimentación de un tramo de la Troncal de La Paz en Antioquia, un proyecto que se terminó, que se culminó, que se logró terminar la obra, pero bueno, él fue condenado, no fue, lo metieron preso o lo condenaron por esa. Lo pusieron preso en un proceso que evidentemente está en camino. Cindy no ha sido pues condenado, pero sí, pues a prevención lo hace la justicia, como a bien sabrá el juez o el magistrado que lo determinó. Una excelente noticia para los antioqueños, un hombre que ha hecho un gran trabajo y con quien esperamos hablar próximamente sobre precisamente ese proceso que poco entendemos nosotros aquí. Y bueno, Cindy, Jair, viene el primer foro programático del Partido Centro Democrático, será este 2 de octubre en Bogotá, donde los precandidatos presidenciales tendrán, entre otros temas, en la mesa el aniversario del 2 de octubre. Sí. Esto será interesante porque recuerden ustedes, 2 de octubre es cuando se gana el plebiscito. Cuando él no ganó el plebiscito para la paz, incluso cuando días antes se había armado todo este show en Cartagena de la firma, del acuerdo, Santos, Timochenko estaban allí, fue un gran despliegue. Y incluso con esa maniobra para de alguna manera manipular la intención de voto, igual los colombianos le dijeron no al acuerdo de La Habana. Cindy, Demar, y bueno, un foro programático que llega con una verdadera pelotera al interior del Centro Democrático. Y es que al final, no sé, la sensación que da un poco es que no es la elección, por lo menos del precandidato, no es tan democrática como pareciera ser, ¿no? Este mecanismo de encuestas no da claridad. Y yo sí, en ese sentido, tengo la misma posición de Sergio, y es que creo que los partidos deberían tener un sistema mucho más claro en el cual se le pregunte a su militancia, porque es que son a sus militantes a los que van a representar. Y esto de andarle preguntando a personas afuera del partido cuál es el candidato del partido, a mí me parece pues verdaderamente lamentable, no me parece un proceso democrático. Pero aparte de eso, pues también ya 33 congresistas del Centro Democrático tomaron posición en favor de Óscar Iván Zuluaga y al final, bueno, uno se pregunta, ¿y entonces las bases qué? ¿En qué momento se considera lo que el uribismo militante del Centro Democrático quiere y desea?
Vamos a ver cómo se ve esto reflejado en el foro programático. Por lo pronto, los precandidatos del Centro Democrático han llevado el tema y la cuestión, el debate con mucha altura, creo que con mucha más altura que en el 2018 y 2017, que fue mucho más álgido, digamos, el debate y las diferencias internas. Personalmente conocí las diferencias profundas entre Iván Duque y Rafael Nieto, que después llega incluso el presidente Iván Duque a decir que había derrotado a la extrema derecha y que eso era lo que no le perdonaban al interior del Centro Democrático, ¿no? Pero al final las reglas del juego no están claras y pues veremos en qué resulta todo esto del foro programático y de la elección del precandidato, o más bien del candidato, porque pues sin duda alguna no hay ningún tipo de claridad. Pues bien, algunos, bueno, yo sí siento que hay alguna claridad. En lo personal, yo sí lo veo que hay claridad. Entiendo muy bien los tres nichos que hay allí de personas a las que se le aplicará la encuesta. Militantes inscritos son tres. Militantes inscritos en el partido, Sí. ¿listo? Los que están carnetizados. Sí, claro, Los que se declaran uribistas, pero no hacen parte del partido, claro. ¿sí? Y la militancia que se inscribió, tiene formularios, pero no tiene un carnet todavía. Ah, ok. Entonces, a ellos se hará preguntas. Lo que está por definir, si debe haber claridad, Las preguntas. es, primero, preguntas y segundo, la carga que tendrá en porcentaje de las respuestas. Sí. Si estamos hablando, por ejemplo, no sé, voy a dar simplemente un ejemplo. Militantes inscritos y carnetizados, 60-40. Sí, respecto de otros formas de militancia que hay en el partido, porque es cierto, el uribismo, que es lo que se está llamando en este caso, las bases del uribismo, no están todas en el Centro Democrático, porque les parece que el centro es el centro, otros son de derecha y están en el Partido Conservador, inclusive hay uribismo también en el Partido Liberal que gustan, que simpatizan con las ideas del expresidente Uribe, pero tampoco se incomodan con las ideas del expresidente César Gaviria cuando las dice. Entonces, vamos a ver cómo avanza. El primer tema va a ser los 5 años de la firma del acuerdo, de los 5 años del triunfo en el plebiscito del no. Sí, y temas de seguridad también, Demar, se van a tratar. Y temas de seguridad, por ser el primer foro hecho en Bogotá, el tema también tendrá que ver con la seguridad en la capital de la República, que como todos lo vemos, está un tanto descuadernada. De hecho, ayer hablábamos con el doctor Aníbal Fernández de Soto sobre la situación y hay perspectivas, pero nada está seguro de que esto vaya a mejorar. Y al oído, señores, hablemos del paro nacional. Hoy es 28 de septiembre, Yair, y esto nos condena a nosotros a quedarnos muchos en la casa, a otros a tener el miedo de salir a la calle precisamente porque no sabemos que nos coja un trancón, no podamos llegar a una cita o simplemente nos quedemos varados para regresar a la casa en la noche. A partir de las 9 de la mañana, mucha atención, el paro saldrá desde el Parque Nacional en Bogotá y se dirige hacia la Plaza de Bolívar, caravana que empieza a las 9 de la mañana. El vocero Francisco Maltés ha dicho que esto es una movilización pacífica que tiene como objetivo la marcha por la vida, la paz y la democracia. Bueno, nada distinto a lo que siempre dicen en las convocatorias, pero además aseguran que pretenden con esta movilización, que ya veremos si es tan masiva como la proponen, que lo que pretenden es llamarle la atención al Congreso de la República, porque nada que se ve el arranque de los 10 proyectos de ley que presentaron los del Comité del Paro el 27 de julio. Demar, Cindy, si es tan masiva y si es tan pacífica, como dicen, porque es que además siempre con estas ínfulas de no, una marcha pacífica, totalmente tranquila, en la cual simplemente queremos reivindicar nuestros derechos, falso de toda falsedad, porque cuando marcha la izquierda por lo general siempre terminan disturbios. Vamos a ver en qué termina hoy. Pero además me parece un acto de agresividad y de irrespeto con la sociedad colombiana convocar a una movilización social justo cuando el país parece tomar un respiro de todo este tema del coronavirus, cuando parece que las cifras están un poco controladas y nuevamente movilizando miles o cientos de miles de personas, no creo que lleguen a cientos de miles, pero por lo menos sí miles de personas, colocando en riesgo la salud de todo el pueblo colombiano. A mí eso de entrada ya no me parece pacífico, ni mucho menos una reivindicación de derechos, sino al contrario, un atropello a los derechos del resto de ciudadanos. Sí, de todas formas, a todos nuestros oyentes, como ya lo decía Demar y también Yair, hay movilizaciones desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde
en diferentes puntos de la ciudad, y hay precisamente 5 que ya están de alguna manera siendo monitoreados por las autoridades, porque bueno, son escenarios de posible confrontación, Jair, tú ya lo decías, de posible confrontación precisamente con los grupos de primera línea. Esto aquí en Bogotá se espera una concentración a las 9 de la mañana, el Monumento a los Héroes, que bueno, ya no deberíamos llamarle así porque bueno, ya sabemos lo que está pasando allí. A las 11 de la mañana en el Puente de la Dignidad, el sector de Yomasa. También a las 12 del mediodía en la localidad de San Cristóbal, calle 27 Sur con carrera 30. A las 12 del mediodía también en el Portal de las Américas. Y a las 2 de la tarde, avenida Cali con Suba, que bueno, estos 5 puntos son los que siempre, ¿no?, son tomados por estos grupos de primera línea cuando quieren bloquear la ciudad. Es lo que tenemos por ahora respecto de lo que será la jornada de paro que vivirá por lo menos Bogotá y a la que nos tienen ya lamentablemente acostumbrados verlo ahora cada 28 del mes. Y por cuenta de esto de la celebración, como si hubiera algo que celebrarle al paro, sí, que terminó siendo criminal, que arrancó el 28 de abril y que llevó a la quiebra a muchos ciudadanos, puso en dificultades a otros tanto, inclusive produjo la muerte de personas que iban en una ambulancia y necesitaban llegar a un centro de atención, claro, y también la muerte de 3 hombres de nuestra Policía Nacional. Y por eso mismo la calificación que le da uno al decir que terminó en eso. Pues vamos a continuar con esta agenda informativa en La Hora de la Verdad, no sin antes contarles que estábamos hablando con ustedes al oído.